El movimiento se está poniendo fuerte en convicciones y en la cantidad de personas que se unen a él, pero como todo movimiento opositor en un país que lo controla todo, es sumamente difícil para ese movimiento poder llevar a cabo sus actividades. Actividades pacíficas como Damas de Blanco, marchar pacíficamente, el resultado es que son golpeadas, arrastradas. El mismo caso de las mujeres que han ido a protestar como Sara Marta Fonseca, con un simple letrero para decirle al pueblo cuál es la realidad. Hemos visto cambios en la actitud de las personas y creo que ya las personas comienzan a responder, pero es como todo, están dentro de un país donde hay un régimen que lo controla todo y que el resultado es que los arresta constantemente y que los puede aplastar en cualquier momento. Así que es una labor sumamente difícil, pero es una labor que se está realizando, que es lo importante y que yo creo que va en crecimiento. No, la política de Estados Unidos se puede calificar como fatal y lo llevamos a los resultados. El presidente Obama ha levantado sanciones, ha levantado restricciones de viaje y el resultado ha sido mayor represión. El resultado ha sido que hay un ciudadano americano en Cuba preso que se llama Alan Gross, que lo tienen ahí sencillamente por el simple hecho de tener una pieza de canje para algún momento que ellos lo quieran utilizar. Y no se puede hablar de una sociedad civil porque no existe esa sociedad civil de la que ellos hablan basada en estos viajes, porque si alguien como Alan Gross, que fue a llevarle ayuda a esa sociedad civil, está preso, ¿cuál es el propósito entonces de levantarle las sanciones a una dictadura? Y el resultado de esta política, que es una política de apaciguamiento, lo que le está diciendo al régimen de La Habana es: sigan reprimiendo, sigan encarcelando, sigan secuestrando a ciudadanos americanos, que no hay consecuencias. ¿Y qué debe hacer la administración de Obama? La administración debe de poner sanciones a lo que es sancionable. Yo creo que no hay por qué abrir la gama de los viajes ni tratar de buscar que vayan los americanos a Cuba, porque no van a facilitar nada. A Cuba llevan yendo los turistas 30 años y la represión sigue siendo la misma. Los cubanos no han podido entrar en los hoteles, los cubanos siguen siendo ciudadanos de quinta categoría, y el hecho de que vayan los americanos no va a llevar democracia a Cuba, va a llevar dólares para que el régimen siga reprimiendo, y eso es lo que esta administración debería de entender. Bueno, todo programa que se compromete y que tiene como propósito promover la democracia es bueno. Estos programas sirven para ayudar a la oposición dentro de Cuba, para facilitarle los medios, para conseguir los teléfonos celulares, para que se pueda de una forma rápida conocer de los abusos, ver los videos de lo que está pasando, ver las fotos que antes costaba tanto trabajo. Así que esos son programas importantes, son programas que el mismo propósito de promover la democracia implica eso, no el levantamiento de sanciones que a la larga sabemos que económicamente van a favorecer al régimen. Bueno, Fulton Armstrong tiene un largo historial de estar en contra prácticamente de los Estados Unidos, de su política y de favorecer a el régimen de La Habana. Hay que recordar que Fulton Armstrong, conjuntamente con Ana Belén Montes, son responsables en gran parte por esa mentalidad de que el régimen de La Habana no representa una amenaza a los Estados Unidos. Bueno, el régimen de La Habana no representa una amenaza, pero tiene los vínculos con todos los países terroristas, y de hecho Ana Belén Montes tuvo que ser arrestada trabajando para el Pentágono como espía, porque ella, los Estados Unidos sabía que darle la información a Cuba no era el problema, es a quien Cuba le estaba traspasando la información, que en este caso eran países enemigos de los Estados Unidos. Así que yo creo que lo que pueda decir Armstrong es realmente inmaterial y fuera de contexto en relación con su posición con la libertad de Cuba. Bueno, yo creo que como todo país donde ha habido una dictadura por 53 años, hay muchos culpables. Yo creo que los culpables, esos que han asesinado, que han encarcelado, que han reprimido, pues deben de pagar las consecuencias de lo que implica la ley. Yo creo que en Cuba hace falta justicia, no reconciliación. Reconciliación la vemos todos los días, con cubanos de aquí y de allá, que nos entendemos, que nos hablamos, que sabemos por lo que ha pasado uno y por lo que ha pasado otro.
La reconciliación no puede venir porque yo me quiera reconciliar con un régimen que no quiere reconciliarse con nadie, que quiere seguir reprimiendo. Lo que hace falta en Cuba es justicia, que exista libertad y que exista democracia. Pero yo creo que los cubanos entendemos perfectamente que todos somos el mismo pueblo, no importa en qué parte del mundo estemos. Y lo hemos demostrado cada vez que han habido olas de cubanos llegando a los Estados Unidos, que los cubanos de aquí lo único que han hecho es abrir los brazos. Y esa tesis que quiere pintar el régimen de que los cubanos en Cuba le tienen miedo al exilio es totalmente absurda, porque cuando los cubanos arriesgan sus vidas para irse de Cuba, vienen a los Estados Unidos, no van rumbo sur a Venezuela, ni mucho menos. Me motiva cada vez que escucho a una madre llorando porque tiene un hijo preso. Me motiva cuando veo mujeres que están siendo arrastradas por las calles. Me motiva que lo mismo que sucedió desde que yo era una niña ha seguido sucediendo. En Cuba no han parado ni los arrestos, ni los fusilamientos, ni el maltrato, ni las violaciones de los derechos humanos. Y es muy difícil cuando uno habla con una de estas mujeres, como una Berta Soler o Laura Pollán, que le cuenta a uno lo que está pasando y uno da la espalda. Es muy difícil, y creo que en la medida que he podido ser una voz para que se conozca lo que pasa en Cuba, ya sea a través de la radio o testificando ante el Congreso de los Estados Unidos o escribiendo un artículo en el periódico, creo que es muy difícil no hacerlo cuando uno ve lo que está sucediendo. ¿Y todavía están fusilando gente? Bueno, tan recientemente como hace unos años, por el remolcador aquel que se llevaron 3 jóvenes de la raza negra que no intentaron llevarse un remolcador, no hirieron a nadie, no mataron a nadie, y en 72 horas fueron fusilados. O sea, es un régimen que actúa de acuerdo con su voluntad. Cuando el remolcador 13 de marzo fue hundido en el año 96, cuando yo entrevisté a las víctimas que me contaron cómo los hundieron y cómo invistieron esa embarcación, con los chorros de las mangueras le arrebataron a los niños del abrazo protector de sus padres, para después algunos que sobrevivieron pudieron contarlo, uno se da cuenta de la magnitud de ese régimen. Y es muy doloroso que a través de los años la prensa le ha dado la espalda a lo que sucede en Cuba. Entonces un titular es más importante hablar de que Raúl Castro va a dejar entrar y salir a todo el mundo en Cuba, lo cual obviamente fue mentira, y no hablar de las mujeres que están siendo golpeadas y arrastradas y de los crímenes que se están cometiendo. ¿Y cómo ve el futuro de Cuba? Es muy difícil verlo o predecirlo, pero quisiera que fuera un futuro con justicia, con democracia, un futuro donde todos los cubanos pudieran vivir sin tener temor a un régimen que no tenga límite, o que, como en el caso del régimen de los hermanos Castro, lleve 53 años oprimiéndolo. Un régimen donde un niño, porque le den una educación gratuita, no se le tenga que imponer una ideología. Un régimen donde hable de un cuidado médico gratuito, que es el peor que reciben en el mundo, porque tienen los peores salarios del mundo. Un país, yo quisiera, donde el cubano dejara de ser ciudadano de 5ª categoría y donde no tenga que venir un extranjero a ser más importante que él. Esa es la Cuba que yo quisiera para un futuro. Eso es muy difícil de predecir porque hasta ahora el régimen de La Habana ha sido un régimen inflexible, y ahí está un ejemplo como el de Gaddafi. Si Gaddafi se hubiera ido mucho tiempo antes, hubiera evitado todo el derramamiento de sangre, incluyendo el de él, que tuvo lugar en Libia. Así que eso es muy difícil de predecir. Todos quisiéramos que fuera una solución pacífica, que no existiera derramamiento de sangre, pero eso es muy difícil de predecir. Y si vemos que es un régimen que por 53 años lleva aferrado al poder, yo no creo que hay muchas expectativas de que van a favorecer una transición pacífica. Quiera Dios que así sea, pero eso depende de los que tienen el poder en sus manos, no de los que están fuera.